Imagínate que trabajas toda tu vida cuidando la seguridad de cientos de personas, y justo cuando decides levantar la voz para denunciar la corrupción, desaparece sin dejar rastro. Esta es la historia de una mujer valiente que pagó el precio más alto por hacer lo correcto. ¿Qué pasó realmente con ella? Lo descubrirás en un momento. En el corazón de Monterrey, en uno de los aeropuertos más importantes del norte de México, trabajaba Ana Martínez, una inspectora de mantenimiento aeronáutico dedicada y reconocida. Por años, ella revisó minuciosamente cada avión que despegaba y aterrizaba, asegurándose de que estuvieran en las mejores condiciones para salvar vidas. Su trabajo era silencioso, pero vital. Pero, un día, Ana descubrió algo que cambió todo. 5 aviones tenían fallas graves que no habían sido reparadas, y lo peor, los documentos decían que todo estaba en regla. Los contratos y reportes firmados por el jefe de mantenimiento, don Víctor Ríos, ocultaban una verdad terrible: piezas falsas, sobornos, y mentiras que ponían en riesgo la vida de cientos de pasajeros. Ana decidió denunciarlo, primero dentro de la empresa, pero la respuesta fue fría y brutal. Despedido, acusada de causar problemas innecesarios. Sin embargo, no se detuvo y llevó la denuncia a las autoridades federales. Pero justo cuando parecía que la justicia iba a empezar, su denuncia desapareció sin dejar rastro. Y entonces, llegó el día en que Ana desapareció también. ¿Qué pasó con ella? ¿Quién quería silenciarla? Y más importante, ¿cómo logró alguien tan sola enfrentarse a un gigante corrupto? Ana Martínez siempre había sido una mujer dedicada, honesta y meticulosa. Su trabajo como inspectora de mantenimiento aeronáutico no era fácil, pero ella sabía que cada revisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Durante más de 3 años, se ganó el respeto de sus compañeros y superiores, hasta que empezó a notar cosas que no cuadraban. Los motores que debían ser revisados a detalle, los frenos que debían funcionar sin fallas, y los sistemas eléctricos esenciales para la seguridad parecían no recibir mantenimiento real. Pero en los papeles, todo estaba perfecto. Fue Víctor Ríos, el jefe de mantenimiento, quien firmaba esos documentos, asegurando que el trabajo estaba completo. Ana empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué había piezas que supuestamente se cambiaban, pero nunca llegaban a los aviones? ¿Por qué algunos reportes parecían falsificados? Empezó a recolectar evidencia, y lo que encontró la horrorizó: miles de pesos desviados, piezas baratas reemplazadas por caras en las facturas, sobornos a inspectores para ignorar las fallas reales. Intentó hablar con Víctor, pero él la ignoró y luego empezó a poner trabas. Cuando llevó sus denuncias a Recursos Humanos, fue acusada de generar conflictos y entorpecer el trabajo. En menos de una semana, le notificaron que ya no formaba parte de la empresa. Fue el golpe más duro. La mujer que había dedicado años a cuidar la seguridad ahora era señalada como problema. No solo perdió su trabajo, perdió la estabilidad y la confianza en el sistema. Pero Ana no se rindió. Decidió llevar su denuncia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, buscando justicia. Sin embargo, lo que parecía una esperanza se convirtió en otra traición. La denuncia desapareció misteriosamente del sistema, como si nunca hubiese existido. Ana comenzó a sentir que la perseguían, que alguien quería borrarla no solo de la empresa, sino de la vida misma. Los días se volvieron más oscuros, las llamadas y mensajes amenazantes no paraban. Su familia empezó a preocuparse, sus amigos la aconsejaban guardar silencio, pero Ana sabía que no podía dar marcha atrás. Y fue entonces que desapareció. Sin avisar a nadie, sin dejar pistas claras, Ana se fue. ¿Se escondió? ¿La silenciaron? La respuesta estaba en manos de aquellos que querían que jamás se conociera la verdad. Después de desaparecer, Ana se refugió en un pequeño pueblo a las afueras de Monterrey, donde pocas personas la conocían y menos aún podían imaginar la tormenta que había dejado atrás. Allí, en ese silencio forzado, pudo tomar aliento y planear su siguiente movimiento. Pero no estaba sola. En ese pueblo, Ana se encontró con Laura, una periodista independiente que se dedicaba a investigar casos de corrupción y proteger a quienes se atrevieran a denunciarla. Laura no solo escuchó su historia con atención, sino que le ofreció ayuda, algo que Ana no había encontrado ni en la empresa ni en las autoridades. Laura le presentó una red de contactos dentro de la Procuraduría y organizaciones civiles que podían brindarle protección legal y física para que su testimonio no fuera ignorado ni eliminado nuevamente. Con su apoyo, Ana empezó a recopilar todo el material que había guardado durante meses: documentos, fotos, grabaciones y testimonios de trabajadores que habían tenido miedo de hablar. Por primera vez en años, Ana volvió a sentir que no estaba sola, que alguien creía en ella y que su lucha podría tener un final diferente. Con cuidado y valentía, comenzó a preparar su regreso,
no solo para limpiar su nombre, sino para salvar vidas y hacer que los responsables pagaran. Mientras tanto, en la ciudad, Víctor Ríos comenzó a sentir la presión. Aunque creía que había logrado silenciar a Ana, sabía que la amenaza estaba lejos de desaparecer. El miedo de que su corrupción saliera a la luz le hizo tomar decisiones desesperadas. Sin embargo, justo cuando Ana se preparaba para dar el paso más importante de su vida, una llamada inesperada cambió todo. Al otro lado del teléfono, una voz familiar y tensa pronunció una sola frase. Si sales con esa información, no solo perderás tu libertad, perderás la vida. Ana creyó que, al aliarse con Laura, había encontrado finalmente la luz al final del túnel. Pero la realidad fue cruel y más implacable de lo que jamás imaginó. Apenas empezó a organizar su regreso, descubrió que el enemigo tenía más poder y alcance del que ella había sospechado. Un día, mientras revisaba sus mensajes, recibió una alerta de que su ubicación había sido rastreada. Su refugio seguro ya no era seguro. Alguien dentro del pueblo había filtrado información. Ana supo que la red de corrupción que quería derribar era más profunda, extendiéndose no solo a la empresa de aviación, sino a autoridades locales, policías y funcionarios del gobierno. Esa misma noche, mientras Ana dormía, su casa fue allanada. No se llevaron documentos ni computadoras, pero sí dejaron un mensaje claro, una nota con una amenaza directa a su vida. Si hablas, morirás como los demás. La amenaza no era vacía. En los meses previos, 2 activistas que también denunciaron casos similares habían desaparecido sin dejar rastro. Desesperada, Ana contactó a Laura, quien le advirtió que ahora la situación era crítica. No solo ella estaba en peligro, también su familia. Ana pensó en su hija, en el abandono forzado, en los años que había perdido sin verla. ¿Valía la pena arriesgarlo todo otra vez? Pero no era solo eso. Uno de los principales testigos, un trabajador que había prometido apoyarla, cambió de bando. Bajo presión y sobornos, decidió entregarla a Víctor Ríos y sus aliados. Esa traición la golpeó como un puñal en el pecho. Ana comprendió que no podía confiar ni siquiera en quienes parecían sus aliados. Se sintió sola, vulnerable y perdida, como si el mundo entero estuviera en su contra. En medio de esa oscuridad, recibió un mensaje inesperado. La Procuraduría había cerrado el caso por falta de pruebas, y la denuncia desapareció del sistema, como si nunca hubiera existido. Su voz, que tanto había luchado por hacer escuchar, fue silenciada de nuevo, pero esta vez parecía definitiva. Sin recursos, sin apoyo y con su vida en peligro, Ana se vio obligada a tomar una decisión desgarradora, desaparecer otra vez, dejar todo atrás y proteger a su hija a toda costa, aunque eso significara perder para siempre su libertad y la posibilidad de un futuro juntos. Ana pasó semanas en silencio, escondida en un lugar que parecía haber olvidado el tiempo. Lejos de la ciudad, lejos del ruido y de las miradas que la acusaban o la ignoraban. Fue en esa soledad donde comenzó a entender algo profundo, que no estaba solo en la lucha contra la corrupción ni en el dolor de la traición, sino en la resistencia silenciosa que todos llevan dentro. En ese refugio improvisado, Ana recordó cada momento que la había llevado hasta allí, las noches sin dormir pensando en su hija, los días en que su voz parecía no importar, y las veces que casi perdió la esperanza. Pero también recordó por qué empezó esta batalla. No era solo por justicia, sino por amor. Por ese amor que no se rinde, que no se calla y que busca, aún en la oscuridad, un camino hacia la luz. La verdad es que Ana nunca fue una heroína perfecta. Cometió errores, confió demasiado y a veces dudó. Pero entendió que la verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en enfrentarlo. En levantarse una y otra vez, aunque la caída duela más que la vez anterior. Esa reflexión le permitió tomar una decisión. No podía seguir huyendo ni dejar que la corrupción ganara la última batalla. Pero tampoco podía regresar a un mundo donde su vida y la de su hija estuvieran en juego sin protección. Por eso, Ana contactó a un grupo de periodistas independientes, valientes y discretos, que habían documentado casos similares en todo el país. Con ellos, decidió hacer pública toda la información que había recolectado, no solo en papel, sino en video, fotos y testimonios que nadie podría borrar o silenciar. Pero esta vez, la historia no sería solo suya. Sería la voz de muchas otras personas que, como ella, habían sido ignoradas o amenazadas. Sabía que la verdad duele, que romper el silencio puede traer consecuencias, pero también que callar es aceptar la injusticia. Antes de salir de su refugio, Ana escribió una carta para su hija. En ella le decía que, aunque el camino fuera difícil, la honestidad y la valentía siempre serían su mayor legado. Le prometía que regresarían juntas, algún día,
cuando el mundo fuera un lugar más justo para ambas. Esa carta fue el último acto de su antiguo yo. Porque a partir de ese momento, Ana se convirtió en una mujer que no solo buscaba justicia, sino que se había reconciliado con sus miedos, con sus pérdidas y con la realidad imperfecta que la rodeaba. La denuncia volvió a abrirse en la Procuraduría, esta vez con el respaldo de los medios y la presión pública. Víctor Ríos y sus cómplices enfrentaron la justicia, no sin resistirse ni tratar de apagar la verdad una vez más, pero esta vez la sociedad los miraba con ojos despiertos. Ana pudo regresar a su vida, aunque nada sería igual. Había perdido su tranquilidad, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje puede sembrar esperanza. Su historia no es un cuento de hadas ni un final perfecto. Es una lección para todos, que la verdad no siempre es fácil ni rápida, que las caídas son parte del camino y que a veces el acto más valiente es simplemente seguir luchando. Ana todavía no sabe qué traerá el futuro, ni si su hija crecerá en un mundo justo, pero sabe que hizo todo lo que estuvo en sus manos para cambiarlo. Y a veces, eso es suficiente para transformar vidas. Esta historia nos recuerda que la verdad puede ser frágil, pero también poderosa. Que el coraje de una sola persona puede encender la llama del cambio, aunque el camino esté lleno de caídas y dudas. ¿Alguna vez has enfrentado una situación donde la honestidad te costó caro, pero te hizo más fuerte? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos escucharte. Si esta historia tocó tu corazón y crees que más personas necesitan escucharla, dale like y compártela. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia real que te haga reflexionar y te muestre que, incluso cuando todo cambia, siempre hay esperanza. En el siguiente video, conocerás a Javier, un hombre que descubrió una red de corrupción dentro del sistema de salud pública y decidió arriesgarlo todo para salvar vidas. ¿Podrá vencer al miedo y hacer justicia? No te lo pierdas.